Amigos de Tabasco Soy, qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión estamos en la librería José Carlos Becerra, quien gentilmente nos ha facilitado sus instalaciones para hacer esta entrevista con nuestro amigo Vicente Gómez Montero, escritor, dramaturgo, director de teatro y además una gente que ha hecho una prolífica carrera dentro de la radiodifusión, y hoy vamos a hablar precisamente de esa faceta. Vamos a hablar de la radio, sobre todo de un género que en Tabasco tuvo gran éxito. Es un género que ya no está muy vigente, pero que ha sido deleite de muchas generaciones, y me refiero a las radionovelas. Vicente, gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Al contrario, Vicente, pues estamos haciendo estas cápsulas para rescatar fragmentos de las microhistorias de Tabasco. Sí, Contigo claro. queremos que nos hables de tu experiencia y toda tu trayectoria de las radionovelas. Bueno, lo que pasa es que en Tabasco hubo un auge de la radionovela en alguna época, antes de la época moderna, de la época contemporánea, digamos. Yo empecé en la radio muy joven y me contaban los locutores del pasado. Uno era Sebastián Fernando Oliva, que hizo una radionovela que se llamaba La Muñeca Rota, que era muy curioso porque también el otro locutor que hizo radionovelas era Pablo Marenco, e hizo La Orquídea del Grijalva. Entonces, lo chistoso de ambos, de Sebastián Fernando Oliva y de Pablo Marenco, es que hacían radionovela, pero también la hacían canción, la hacían novela, la hacían obra de teatro, la hacían guión de cine. O sea, ellos estaban impregnados así como de el espíritu de una época. Y bueno, la radionovela en ese momento tenía un gran auge en todo México, ¿no? Las grandes novelas del pasado, La Rebelión de la Juventud, ¿cómo se llama? Cuando los hijos se van, Corona de Lágrimas, todas estas radionovelas que fueron muy importantes y que después vinieron en otras series. Por ejemplo, Calimán, que era una radionovela pero como en temporadas, ¿no? Primero era una aventura, digamos, durante muchos capítulos, terminaba la aventura, seguía otra aventura, y así lo iban haciendo por temporadas. En Tabasco, El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio era una de las grandes radionovelas que en el horario en que las pusieras jalaban gente, tenían público, tenían auditorio. Y la gran experiencia de La Rebelión de la Juventud, que también era otro de estos fenómenos, que en cualquier horario que tú la colocaras, en la noche, en el mediodía, en la madrugada, a media mañana, a media tarde, tenía público. Había mucha gente escuchando radionovelas. Ya la radionovela en la época más contemporánea fue con la creación de CORAT, de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y hubo un auge de radionovelas en ella. Por ejemplo, había una que transmitió CORAD en coordinación con el Consejo Nacional de Población, una institución que ya no existe en México, ¿no? Que se llamaba Gabriela. La CONAPO, ¿no? La CONAPO, sí. Gabriela era una radionovela de un Eric Cronengold, era el guionista. Esa fue la primera radionovela en la que participé, y era muy chistoso porque era la historia de una muchacha. Era como una radionovela, pero de una muchacha que pues tenía aspiraciones, quería triunfar en la vida y todo esto, y que su familia, por provinciana, por poco, ¿cómo se llama? Por muy convencional, no la querían dejar irse. Entonces ella se va a la Ciudad de México, experimenta muchas cosas, romances fallidos, trabajos logrados, trabajos fallidos, pero después regresa a su natal ciudad de provincia, y también ahí empiezan a hacer muchas cosas. Era un guión muy extraño, ¿no? Muy telenovelero, muy sentimentaloide, muy cursi, pero pues era la primera, ¿cómo se dice? Una de las primeras vueltas a hacer radionovelas en Tabasco, y eso nos interesaba mucho a todos. Allí conocí a Jessy Conde Pedrero, que ahora hace la voz de Tiger, ¿no? Y de otros, y el señor Cara de Papa en la otra película de Walt Disney, y de Pixar. Entonces ahí estaba Jessy Conde. Trajeron a una actriz de México que se llamaba Georgina Tábora, que era ella la que hacía Gabriela, y bueno, los demás éramos un elenco pues sui generis, ¿no? En esta producción estaba Rodolfo Uribe, Leticia Cano, Paloma Rives, Alma, su hermana Alma, estaba yo, estaba Gabriela Isa, que hacía también, pero todos hacíamos papel. Bueno, yo era el hermano malo de Gabriela, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras que yo recuerdo, ya de la edad contemporánea, de la edad moderna, ¿no? Claro, pero quisiera que además nos contaras, porque en esos inicios de Radio CORAT, en los años 80,
la mayoría no eran siquiera locutores, tú sí ya tenías una trayectoria como locutor, sí, y los demás eran aficionados. Claro. ¿Cómo? Yo sé que vinieron gentes de Radio Educación a dar cursos de capacitación. Sí, ¿Cómo claro, estuvo esto? claro. Bueno, también lo que pasa es que, bueno, estaba Gabriela, pero también había una radionovela infantil que se llamaba Juan Gavilán, que era muy bonita, ¿no? Muy interesante. Allí estaba Lulú Priego, la mamá de Salvador Manrique, que ella era actriz ya antes, ella había hecho papeles en obras de teatro aquí en Tabasco, pero no había hecho una radionovela. Y yo creo que, bueno, no es tan necesario que seas actor, bueno, que seas locutor, tienes que ser un buen actor y tener una voz muy, muy interesante. El otro señor que vino a hacer una radionovela acá y que vino a hacer Balún Canán de Rosario Castellanos, fue un señor Ricardo Castaño, Eduardo Castaño. Él nos enseñó, la primera con Gabriela era un señor que se llama José González, cantante, compositor, director de radio. José González Márquez. Ese. Y además un hombre que te explicaba la escena y te decía, pero yo quiero de ustedes esto. Y era muy claro y todo salía muy bien. Pero ya para esta otra que te digo, Balún Canán, llegó este señor Francisco Castaño, Eduardo Castaño, que nos decía, ¿saben qué? Ustedes van a tener que, ¿cómo se llama? Solamente yo los quiero que ustedes me hablen en el micrófono, ya yo me encargo de subirle, bajarle el tono a ustedes y de agregarle todos los efectos especiales, porque esa era la otra. Hicimos radionovelas como se hacían, ya para ese momento que había una tecnología y había discos de efectos de sonido, nosotros los hicimos como se hacían antes, que el agua era tal cosa, que caminabas en una tablita, tocabas la puerta, hacías efectos de sonido, ¿no? Entonces esa era y para esta ocasión, Francisco Castaño dio los pormenores, grabó 2-3 capítulos y se fue. Y dejó a Margarito Rico dirigiendo lo demás de la radionovela. Recuerdo también que se hicieron novelas de corte histórico, El Caballero Matón. Sí, cómo no. Y La Tierra sin Dios. La Tierra sin Dios. Sobre la vida de Tomás Garrido Canavaro. Sí, cómo no. Estas fueron producciones donde ya no trabajé yo por no recuerdo la causa, pero sí las hicieron y además eran unas radionovelas muy bien pensadas, muy bien hechas, con unos guiones muy interesantes, ¿no? La Tierra sin Dios era muy truculenta de repente, era muy, muy fuerte, pero bueno, la vida de Tomás Garrido lo ameritaba, ¿no? Y después pues hicimos El Tenorio, tú y yo, que no era una radionovela propiamente, pero era un radioteatro en 2 secciones, ¿no? Un día grabábamos la primera parte o transmitíamos la primera parte en vivo y después el domingo siguiente transmitíamos la segunda parte, porque es una obra un poco larga, ¿no? En radio sí era muy difícil. Y también la hacíamos de la misma manera, con efectos de sonido en vivo, transmitiéndola de esta manera. Y recuerdo a Abelardo Ronellón, por ejemplo, a Juan Pablo Luna, Eduardo Broca. Eduardo Broca no estaba. Recuerda que Eduardo Broca no estaba, todavía no venía a Tabasco, pero estaba Dunia Rodríguez, por ejemplo, y estaba Noriengo, Rubén Barcelata estaba también. Sí, ¿no? Éramos bastante. Javier Gaitán también andaba por ahí. El hijo del grabador, del pintor, el Chango Cabral, el hijo del Chango Cabral, que también se llamaba Ernesto García Cabral. Bueno, él también estuvo ahí haciendo algún papelito, no sé si recuerdas. Sí, claro. Muy interesante. Alma Ríos también hizo Doña Inés, Noriengo hizo Doña Inés en alguna otra grabación, porque le hicimos como 4 años consecutivos, hasta que pues ya mejor dijimos vamos a hacerla en vivo y la hicimos en vivo muchos años, en teatro pues, muchos años después. Sí, una historia muy interesante y se dejaron de hacer. ¿Por qué razón, Vicente? No sé, quizás porque, no se hacen aquí en Tabasco, pero tampoco se hacen ya a nivel nacional. Quizá porque la gente no oye radio, ¿no? O oye radio para oír fragmentos del noticiero, una canción que les interesa, un fragmento de un programa. O sea, antes la gente permanecía pegada al radio porque la radio pues te ofrecía un montón de opciones de entretenimiento y de comunicación y de información. En la actualidad yo creo que ya nadie se quedaría escuchando una radionovela durante toda hay un fenómeno de un programa que en México ya no lo veo tanto, pero en Tabasco sí, que es que pasan a Tres Patines. La y la gente la sigue escuchando. Sí, claro, y es una serie, esa no es radionovela, pero es una serie. Pero también fíjate que es una de las series muy curiosas, cuando Tres Patines y su elenco se salen de Cuba y van a parar a Monterrey, porque los contrata la televisora de Monterrey en aquellos años, no funciona.
porque todo el mundo se los imaginaba, pero cuando ya los veías en vivo, cuando ya los veías en persona, pues era una cosa muy decepcionante, ¿no? Salvo Tres Patines, que sí correspondía mucho al ¿cómo se llama? Que sí correspondía mucho al prototipo que tenías del morenito cubano que le hacía trastadas al gallego y todo esto. Se muere el gallego, Rudecindo Caldeiro y Escoviña, el famoso Rudecindo, se muere antes de salir de La Habana, y cuando llegan a México les contratan a un actor español que vivía en México que se llama Florencio Castelló. Si ustedes han visto una película de Pedro Infante, él es uno de esos personajes, pero lo curioso es que Rudecindo era gallego y Florencio Castelló era sevillano. Entonces el tono ya no era el mismo. Sí, La Tremenda Corte es uno de esos raros fenómenos que además RCN, Radio Cadena Nacional, RCN te la daba así a cuentagotas, La Tremenda Corte, pero un día con la cuestión de que se podían grabar ya sin necesidad pues se han reproducido miles de veces La Tremenda Corte, y no son tantos capítulos, son como 70 capítulos, 80 capítulos. Sin embargo, cada vez que los vuelves a oír, te vuelves a reír con los chistes, con las situaciones, con Leopoldo Fernández, que era Tres Patines, que tiene una historia muy curiosa. Se las cuento rápidamente. Él, cuando triunfa la Revolución Cubana, pues él todavía se quedó unos años en Cuba, pero él hacía un sketch en el Teatro Nacional de Cuba con otro cómico, que eran los que colgaban los retratos de los presidentes. En la sala de presidentes del Palacio Nacional, ese era el sketch, eran los encargados de colgar los retratos y quitar los retratos de presidentes. Entonces estaban colgando los retratos, por ejemplo, Fulgencio Batista, ese quítalo, ese no lo vamos a tener nunca más, ya está. Y de repente dice, Fidel Castro, permíteme, decía Tres Patines, a ese lo voy a colgar yo. Y entonces esto llegó a oídos de Fidel y parece que, no sé si lo invitaron a salir de Cuba, pero él tomó la decisión de que mejor me voy para no seguir esto. Y en la actualidad, no sé, en algún viaje que hice a La Habana, fue muy chistoso, porque yo les hablaba de Tres Patines y decían que no lo conocían, no sabían quién era él. Pero en México no te explicas una tarde o una mañana en radio o yendo en tu carro y oyendo alguna estación de radio, la XBA, la XBT misma, Corad misma la transmitió mucho tiempo, que no oigas La Tremenda Corte, ¿no? Es un fenómeno, pero ¿y qué ha pasado con este tipo de programas? Ahora que hablamos de los años 80, en que se hicieron estas radionovelas, ¿la radio se ha vuelto únicamente informativa y de entretenimiento, de música? Pues yo creo que más de informativa, ¿no? Antes era muy difícil que en una radiodifusora te soltara un noticiero. Los noticieros establecidos siempre fueron telereportaje, noticias en flash. En las otras estaciones, El Oído del Mundo con Agustín Núñez Ruiz. Mundo a las 12. Mundo a las 12. O sea, todas estas eran programas de noticieros que los gerentes de las estaciones no te lo soltaban tan fácilmente, no te decían, sí, tú vas a hacer tal noticiero. Entonces tú tenías que buscar hacer programas de entretenimiento, que sí complacencias musicales, que sí competencias entre artistas. Todavía se utilizaban los discos de los long plays de 33 revoluciones por minuto y los de 45 revoluciones por minuto, que eran una sola canción de ambos lados, y las ponías y eso era con eso nutrías la programación musical. Lo más moderno eran las cartucheras, donde ponías las identificaciones de la radio y los comerciales, y pues eso era lo que te nutría la estación radiodifusora, la programación. Después ahora hay una proliferación de noticieros. Todo el mundo que quiere estar en presencia, hacer presencia en medios, sobre todo electrónicos, pues le pone un noticiero. No, o hay estaciones de radio que son exclusivamente de programas informativos, uno tras otro, ¿no? Así es. Sobre todo ahora con líderes de opinión, que claro, es muy dado esto, ¿no? Y se dejó porque producir una radionovela, por muy barato que sea, siempre es una inversión. Tienes que tener, en la actualidad quizá con los medios como tenemos ahora, que ya hay muchos efectos de sonido ya grabados en todo el mundo, pues puedes hacerla más fácilmente. Pero sí tienes que reunir un elenco, tienes que hacer unos guiones. Nunca ha sido tan mal pagado el guionismo de radio, de televisión, como en la actualidad, ¿no? Ya las telenovelas famosas que fueron época en Televisa, pues ya las están readaptando, ya no están creando telenovelas. Aquellas telenovelas que vimos
Cuna de Lobos, el pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, eran guiones hechos especialmente para la telenovela. En la actualidad los están readaptando, ya no necesitan un escritor, necesitan un buen adaptador. Y novelas que duran ahora son por temporada, o duran muy poco, son de 20 capítulos. Sí, ¿no? porque también obviamente están aplicándoles la cuestión económica. No funciona la telenovela, se acabó, aquí se acabó, no le van a seguir invirtiendo. Y en aquellos tiempos, tú recordarás, Simplemente María, por ejemplo, fue una telenovela larguísima, que además se casaron, fueron felices, pero después el marido se entusiasmó con otra muchacha, entonces María peleaba por su marido y la alargaron hasta que, bueno, hacían una telenovela muy larga. En la actualidad no tanto, si funciona, sí, ya son por temporadas, ahora ya descubrimos las temporadas, ¿no? La temporada queda en un capítulo en suspenso, entonces ya si la gente pide que haya más de esta historia, pues te hacen otra temporada. Hay un personaje reconocido como actor, como cantante, como locutor que surgió en Tabasco y que se hizo un ícono a nivel nacional por el personaje que interpretó. Chucho el Roto, ¿no? Sí, claro. Manuel López Ochoa. Tocho Güiro, sí, cómo no. Claro, o sea, porque primero fue la radionovela, después fue la película y después llegó a la televisión. ¿Cómo no? Claro. Y además ahí tienes, por ejemplo, Manuel López Ochoa es uno de los primeros íconos tabasqueños que saltó al estrellato. Estaba también por ahí Miguel Torruco, ¿no? Pero que era un actor más de relleno, más de reparto, digamos, ¿no? Pero Manuel López Ochoa sí hizo un protagónico importante, ¿no? Carlos César Gil también de repente, él hacía otras cosas que se llaman la fotonovela. ¿Te acuerdas que hacía unos fascículos, hacían como revistas? No, hasta eso, él hizo de otras cosas. Gustavo Ferrer, o sea, eran los grandes locutores que saltaron a la televisión y al escenario nacional. Recuérdale por las nuevas generaciones que nos vean, Gustavo Ferrer, porque fue muy famoso por muchos años. Claro, porque él fue bueno, pero es que él era el locutor oficial un poco de Televisa y estaba en familia con Chabelo. Estuvo muchos años en un programa que se llamaba En Familia con Chabelo, pero también recuerda que él era el que decía 24 horas con el licenciado Jacobo Zabludowski. Él era esa voz. O sea, eran gente que estaban posicionadísimas, que tenían un nivel y una buena relación con los empresarios de aquel momento. Emilio Azcárraga, el siguiente, Milmo. Él tenía dos locutores emblemáticos, icónicos ahí en Televisa. Uno era Gustavo Ferrer, de aquí de Tabasco, y el otro era Jorge Alberto Riancho, de Yucatán. Entonces él les decía, estos son mi sureste fuerte, les decía a los dos. Y bueno, muchos locutores, ellos también hicieron muchas radionovelas. Manuel López Ochoa no solo hizo Chucho el Roto, colaboró en otras radionovelas, en muchas películas. Él hizo la nueva versión de Angelitos Negros, después de la de Pedro Infante, ¿no? O sea, estaba muy bien posicionado. Manuel López Ochoa tenía un gran nivel como actor y como hombre de espectáculo, pues. ¿Tú crees que la llegada de la televisión hizo todo de las telenovelas, acabaron con las radionovelas? ¿O por qué habrá sido así tan de tajo el término de las radionovelas como género? Pues es una buena pregunta, no sé, no la sabría, no tendría yo una respuesta así de inmediato. Lo que sí te puedo decir es que siempre, acuérdate, siempre es mejor ver las cosas en vivo, digamos, con personas, que estártelas imaginando, ¿no? La televisión como que acabó con la imaginación de la radio, ¿no? Tú te imaginabas en la rebelión de la juventud a la perversa Olga Lidia como una morena de ojos verdes, malvada, y a la dulce Charito, que era Rosario Granados, Charito Granados precisamente, como una niña buena, noble, güerita, que sufría por todo, que lloraba por todo. En una cosa que tuvo la radionovela cubana, por ejemplo, que también es un ícono en América Latina, en el Caribe, la radionovela cubana tenía narrador. Y la radionovela mexicana en un principio no tenía narrador, era radioteatro, o sea, te ponían las situaciones y los efectos de sonido y tú te la ibas imaginando. Cuando vieron que el narrador, en México, era pieza importante de la narración en la radionovela, se lo agregaron. Y ahí, pues sí, ahí también, yo creo que esa es un poco la cuestión con la televisión. Ya no necesita la televisión un narrador, ya no necesita la televisión que te cuenten lo que está pasando porque tú lo estás viendo. Entonces la televisión sí acabó un poquito con esta imaginación, ¿no? Cosa que le pasó después a la televisión con las plataformas de internet y todo esto, que ya
¿Para qué quiero chutarme 10 comerciales si puedo ver una serie de corrido en mi plataforma, en la plataforma que tenga yo contratada, ¿no? De otro modo ya, ¿no? Los temas mismos han cambiado, la radionovela no tocaba ciertos temas, el derecho de nacer, por ejemplo, tocaba el tema de nacía o no el niño, en el aborto y todo esto, que era una cosa muy delicada, ¿no? Después vinieron las telenovelas con sus temas también así, de los matrimonios igualitarios y todo esto, que también son temas bastante fuertes. Finalmente, Vicente, ¿qué nos dirías sobre la radionovela? ¿Es un género ya totalmente extinto? ¿Tenemos esperanzas de que algún día renazca? Pues quién sabe, no sé, a lo mejor sí. Porque obviamente, como todos estamos volviendo a ver hacia lo pasado, pues a lo mejor dicen, mira, esto es lo nuevo, ¿no? Y hacen una radionovela y dicen, mira qué padre. O no, a lo mejor sí, como tú dices, ya no hay futuro para la radionovela, ya va a ser un género de los géneros electrónicos, que nunca pensé llegar a ver esto, sinceramente, que ya están extintos, que ya no tienen, que ya son unos dinosaurios, ya están enterrados, pues, quién sabe. Yo he visto que hay pocas, entre ellos la UNAM, por ejemplo, con motivo del Bicentenario hicieron todavía radionovelas y claro, Radio Educación transmite también claro. por ahí alguna que otra. Claro. Algunas las están reciclando, desde luego, pero yo todavía tengo esperanza de que sea un género que no muera. Una historia que de Tabasco que hicieron a nivel nacional era Antón Pérez de Manuel Sánchez Mármol. La hicieron radionovela. Y fue un éxito, además porque ese era el otro punto. Antes había las radionovelas que hacían las casas productoras comerciales, pero también había las radionovelas que hacían Radio Educación, Radio UNAM, que también eran importantes y eran muy bien hechas, pero pues tenían menos difusión quizá que las otras. Nos faltó mencionar en esta cronología un poco la labor que hizo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, porque ellos produjeron también series y por ahí recordamos a Juan Manuel Guzmán. ¿Cómo no? René Rosique, Juan Manuel Guzmán, René Rosique. Ellos hicieron mucho radioteatro, muchas radionovelas y fueron impulsores de este género. Que pues, como tú dices, lamentablemente ya lo estamos viendo que ya no va a revivir, quién sabe. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, como siempre. Bueno, y los esperamos en nuestra próxima cápsula aquí para el sitio de Tabasco Sabe.